Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Nos hace mucha ilusión estar con todos vosotros nuevamente. En esta nueva temporada que inauguramos este programa, os queremos ofrecer temas de interés. En este primer programa queremos reflexionar sobre una de las historias más preciosas que contó Jesús, la de un padre que tenía dos hijos. Para ello hemos invitado a José Moreno Berrocal, que es el pastor de la iglesia de Alcázar. Hola José, ¿cómo estás? Encantado de estar de vuelta con vosotros. Dinos José, ¿qué es esta historia, la de un padre que tuvo dos hijos? Esta es una de las historias más conocidas que contó Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Es una historia que tiene que ver con un padre que tenía dos hijos, pero principalmente se centra en uno de ellos. Es una de las historias que más desarrolló Jesús y me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre el mensaje que tiene. Creo que lo primero que debemos hacer en ese sentido es leer la historia. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 y desde el versículo 11. Dice así el texto del Evangelio. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Bueno, la historia del hijo pródigo nos está hablando en primer lugar acerca de nosotros mismos. Es decir, Jesús quiere que pensemos acerca de lo que realmente somos delante de Dios. Y lo que podemos apreciar en primer lugar acerca del hijo menor es este deseo de apropiarse de los bienes de su padre, pero sin su padre. Realmente vemos como este hijo menor quiere disfrutar de la vida, pero no quiere hacerlo con su padre o en su casa. Y por tanto pide a su padre que le entregue esos bienes. Nos está hablando de lo que es la humanidad. La humanidad ha recibido tantas cosas buenas de parte de Dios y sin embargo queremos vivir aparte de Dios. Encontramos por tanto que es un retrato vivo de lo que significa la vida de los seres humanos. Encontramos posteriormente como en esta historia este hijo vive perdidamente, precisamente de ahí viene la palabra pródigo, y malgasta todos sus bienes y se ve reducido al hambre. Incluso el texto nos está diciendo de que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que consumían esos cerdos a los que al final tuvo que dedicarse a cuidar.
Y nos está enseñando, por tanto, la historia, en segundo lugar, de que muchas veces es solo cuando sufrimos dificultades, adversidades, que empezamos a pensar realmente acerca de Dios. Es como decía el gran autor británico C.S. Lewis, que el dolor es como el megáfono de Dios con el que Él busca despertar a un mundo que no quiere oírle. Las adversidades, las dificultades de la vida, pues nos hacen muchas veces reflexionar acerca de Dios mismo. Y también, en tercer lugar, esta historia nos está hablando de cuál es la actitud que en todo momento debemos tener delante de Dios. La actitud de este hijo pródigo, nos dice el texto, es la de volver en sí. Se da cuenta de todo aquello que hay en casa de su padre, recuerda incluso a aquellos jornaleros que trabajaban y que tenían abundancia de pan y él carecía de todo. Y toma la determinación de volver a la casa de su padre. Esto en la Escritura se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste, en primer lugar, precisamente en darnos cuenta de que hemos hecho lo malo a los ojos de Dios. Es un reconocimiento realmente de que hemos hecho aquello que desagrada a Dios y que debemos volver a Dios para pedirle perdón por lo que hemos realizado. Por tanto, vemos que el arrepentimiento consiste en esa vuelta precisamente al hogar, sabiendo que Dios va a estar allí para recibirnos. El arrepentimiento consiste también, en segundo lugar, en apartarse del pecado. No es simplemente un reconocimiento del pecado, sino también un apartamiento del pecado. Vemos esa vida que ha estado llevando el hijo pródigo y cómo él se aparta de esa realidad. Está buscando una nueva vida. Esto es justamente lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es realmente volverse a Dios y abandonar todo aquello que es malo a sus ojos. ¿Cómo conocemos esa realidad de lo que es bueno y malo a los ojos de Dios? Bueno, pues lo conocemos precisamente porque Dios se ha revelado a sí mismo por medio de las páginas de las Sagradas Escrituras, lo que llamamos la Biblia, y por medio de la Biblia conocemos aquello que agrada o desagrada a Dios. Tenemos en primer lugar los 10 mandamientos. Cuando nos comparamos con los 10 mandamientos, pues vemos todas las cosas que nosotros hemos podido hacer mal a los ojos de Dios. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo mismo hizo un resumen de esos 10 mandamientos y nos dijo que el primer y fundamental de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que no cumplimos con esta realidad y, por tanto, hemos pecado delante del Señor. El arrepentimiento consiste precisamente en confrontarnos con estos mandamientos y reconocer que no hemos hecho lo bueno y agradable delante de Dios a la luz de estos mandamientos. También nuestra conciencia da testimonio de esa realidad. Quizás delante de este mundo, quizás delante de otras personas, podamos aparecer como personas buenas, que no hemos roto, como se suele decir, ningún plato, pero nuestra conciencia da testimonio de que no es así. Sabemos que muchas veces nuestros pensamientos no son los adecuados, sabemos que incluso muchas veces deberíamos haber hecho algo que está bien y no lo hemos realizado, y por tanto nuestra conciencia da testimonio de que hemos pecado delante de Dios. Por tanto, el arrepentimiento es ese reconocimiento de lo que significa ese pecado, ese apartarnos del pecado y buscar de nuevamente a Dios. ¿Y cuál es el mensaje fundamental que nos deja Cristo con esta historia? Bien, aunque esta historia, como hemos dicho, nos está hablando acerca de nosotros mismos, fundamentalmente nos está hablando de cómo es Dios verdaderamente. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia fundamentalmente nos quiere enseñar acerca de cómo es Dios. Y por tanto esta historia está reflexionando sobre el mismo carácter de Dios. Cristo Jesús pone esta historia delante de nosotros para que podamos, por medio de ella, aprender cómo es Dios mismo. Y es por medio de la figura de este Padre que nosotros podemos aprender algo acerca del carácter mismo de Dios. En primer lugar, es muy curioso notar la generosidad del Padre. Antes decíamos cómo queremos disfrutar de este mundo, de los bienes de Dios, pero sin Dios. Al mismo tiempo vemos como Dios es profundamente generoso para con nosotros. Aquí algo que choca con la cultura de entonces e incluso con nuestra propia cultura. El Padre no ha muerto y sin embargo está dispuesto a darle a su Hijo los bienes, es decir, su propia herencia. Esto es algo curioso porque las herencias se entregan cuando han muerto los padres, no antes. Pero sin embargo este padre quiere que su hijo tenga la herencia. Nos está hablando de la generosidad divina, nos está hablando de que Dios es un Dios bueno. La Biblia dice constantemente
que Dios es un Dios que nos colma de cosas buenas, aunque nosotros no las merezcamos. Dice que hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos, hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Vemos la bondad de Dios en todas las cosas que podemos disfrutar de Él, en todos sus bienes. Pero fundamentalmente este pasaje, por medio de esta figura del Padre, nos está enseñando acerca de lo que es la sorpresa de la gracia de Dios. Hay aquí algo que también llama poderosamente la atención, el hecho de que el hijo pródigo se vuelve a su casa y encontramos que el Padre sale a su encuentro, y antes de que el hijo pueda regresar a su casa ya es el Padre el que corre y que se entrega a él. Me gustan mucho las palabras como lo expresa el Señor Jesucristo mismo. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es algo que también chocaba con la cultura de entonces. El padre esperaba siempre a que el hijo viniera a él, y entonces el padre le contestaba. Aquí vemos cómo es el padre el que sale al encuentro de su hijo pródigo. Y nos está hablando de lo que podemos llamar la sorpresa de la gracia de Dios. El hijo pródigo espera, que quizás su padre le pueda recibir, pero le haga como un jornalero, simplemente como un empleado más de la casa, puesto que ha desperdiciado toda su herencia. Sin embargo, el padre sale al encuentro del hijo, le perdona y le recibe con gran alegría. Es la sorpresa de la gracia de Dios. No merecemos nada de parte de Dios, y sin embargo sabemos que en la persona del Señor Jesucristo Dios viene a nuestro encuentro y nos restaura, nos perdona y nos recibe de vuelta al hogar. Y por tanto nos está hablando realmente esta parábola acerca del carácter de Dios, el carácter gozoso o festivo de Dios, el hecho de que hay una gran alegría en el corazón de Dios cuando los pecadores se vuelven a Él. ¿Por qué es esto así? Porque es Dios mismo, nos dice la Biblia, el que toma la iniciativa para nuestra propia salvación, y es Dios mismo el que exhibe la gloria de su propio carácter cuando nosotros nos volvemos a Dios. Encontramos, por tanto, que una y otra vez, cuando se nos habla de las bendiciones que Dios nos ofrece, aparecen por medio de una metáfora que todos entendemos, la metáfora de un banquete, la metáfora de una celebración. Vemos como el Padre aquí dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice: y comenzaron a regocijarse. Es precisamente lo que aquí se está celebrando, el carácter mismo de Dios, el carácter de un Dios que se regocija en la salvación de los pecadores, en que los pecadores puedan volverse de sus malos caminos, y Él los recibe con gran alegría. Por tanto, nos está diciendo que el carácter de Dios es un carácter que está dispuesto a perdonar en todo momento y a celebrar, si así lo podemos decir, eternamente esa bendición del hecho de que nos hemos vuelto realmente a aquel que nos ama. Pero me gustaría que también pudiéramos pensar acerca de quién nos cuenta esta historia. Esta es una historia que nos cuenta Jesús mismo. Es la gran historia de Jesús, decíamos hace un momento, la parábola que mejor está ilustrando lo que son las buenas noticias del Evangelio. Entonces, lo que Jesús está aquí haciendo realmente es mostrarnos el carácter de Dios, mostrarnos el amor y la misericordia de Dios mismo. Y resulta significativo que es Jesús mismo el que lo hace. Es decir, solo Jesús puede realmente mostrarnos el corazón de Dios. Esto es realmente lo que enseña la Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo, dice el apóstol Pedro, en el que podamos ser salvos, excepto la persona de Jesús. Solo Jesús puede mostrarnos quién es el Padre. Y esto lo hace precisamente porque Jesús es Dios y hombre perfecto. Y por tanto Él puede revelarnos lo que es la profundidad del corazón de Dios, puesto que Él es el Hijo unigénito de Dios, y Él lo da a conocer, y nos da a conocer precisamente ese amor, esa gracia y esa misericordia que Dios tiene para con los perdidos. Y no solamente nos está mostrando esto, sino que nos está diciendo también que ese es realmente el corazón de Dios para con la humanidad. Muchas veces
somos engañados por nuestro propio pecado y pensamos que Dios es un Dios que permanece enojado todo el tiempo, un Dios que de alguna manera no va a querer favorecernos. Pero lo que Jesús nos está mostrando es que el corazón de Dios es un corazón que está predispuesto para salvar a los pecadores que se arrepienten. Y esto es lo que Jesús nos está mostrando. Nos está diciendo también que es Jesús mismo la evidencia de ese amor de Dios el Padre. Muchas veces podemos pensar que de alguna manera cuando Jesucristo vino a este mundo, por medio de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, al ofrecerse por nuestros pecados, estaba de alguna manera moviendo a Dios a que Él tuviera compasión de nosotros. Más bien lo que nos enseña esta historia y el resto del Nuevo Testamento es que Jesucristo se ofrece a sí mismo por nuestros pecados, muere en la cruz en lugar de pecadores como nosotros, precisamente para mostrarnos el amor que Dios tiene para con nosotros. Es decir, es el Padre que nos ama, aquel que envía a nuestro Señor Jesucristo al mundo para ser nuestro Salvador. En las palabras de ese versículo que podría ser perfectamente un resumen de todo lo que enseña la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, ¿en qué lo vemos? Lo vemos en que Jesucristo vino a este mundo enviado por Dios mismo, por Dios el Padre, para morir a favor de pecadores como nosotros. Y por tanto, conociendo este corazón de amor y de compasión que hay en Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es realmente lo que está enseñando la Escritura. Nos está diciendo, hay un Dios que está dispuesto a recibir a los pecadores. No importa lo que hayamos hecho contra Dios. No importa por muy grandes que sean nuestros pecados. Dios siempre está dispuesto a que nosotros podamos volver a Él, porque ese es el corazón que Dios tiene, un corazón de amor. Y la prueba es que Jesucristo murió por nosotros, murió por pecadores como nosotros para cancelar esa deuda que tenemos para con Dios. Por tanto, es precisamente a la luz de la persona de Cristo Jesús que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y podemos poner nuestra confianza en Jesucristo, sabiendo que si vamos a Jesucristo, le pedimos perdón a Jesucristo por nuestros pecados, vamos a conocer también el amor de Dios el Padre. Y por tanto nos está diciendo también el Señor Jesucristo que en todo momento tenemos que vivir esta vida con la confianza de saber que Dios nunca nos va a fallar, que siempre hay un camino de vuelta al hogar. Es algo precioso, ¿verdad?, en esta historia, en esta parábola, como el hijo pródigo instintivamente, si así lo podemos decir, sabía que podía volver a su casa. El ser humano tiene que oír, todos nosotros tenemos que oír que siempre hay un camino de vuelta al hogar, a Dios mismo, aquel que verdaderamente nos ha hecho a su imagen y que por tanto nos puede perdonar y recrear conforme a la imagen de Jesucristo. Y por tanto yo animo a todos aquellos que nos están viendo a que se vuelvan de sus pecados, se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza en Jesucristo como el único que les puede volver a Dios. Para eso ha venido Jesucristo, para llevarnos de vuelta al hogar. Gracias, José, por tu presencia una vez más. Bueno, encantado de estar de vuelta también nuevamente con vosotros.